Pues nada, de luego, queríamos analizar un poco, teniendo en cuenta que este fin de semana se ha jugado la Copa del Rey de baloncesto. Hemos visto las imágenes siempre de amistad, de solidaridad, de buen rollo, de feeling estupendo que hay entre todas las aficiones prácticamente hermanadas. Es verdad que es una imagen muy del baloncesto en España, no probablemente de otro tipo de baloncestos en otros países, y que creo que va en la línea de una manera de entender el baloncesto en nuestro país que nos lleva a imaginar que quizás sería extrapolable ese sistema, ese formato llevado al fútbol español. Y quería analizarlo aquí un poco con Iker, porque él, evidentemente, es más de baloncesto también, conoce mejor cómo funciona este tipo de formatos y sobre todo la sensación de colaboración, de amistad, de generosidad que se transmite siempre de hermanamiento entre todas las aficiones en baloncesto. Y queremos imaginar con vosotros, que nos dejéis vuestras opiniones, si creéis que esto se podría llevar al fútbol español. Yo te tiro aquí el debate primero, Iker. Mi única duda está, y no hablo de formato en sí, está en los aficionados. Es decir, creo que el gran problema que se encontraría es que el fútbol tiene ultras, lamentablemente, que acabarían por romper esta posibilidad. Para mí sería el gran déficit. No sé cómo lo ves tú. Uf, yo eso no te lo compro tanto, ¿eh? Porque es que al final vemos finales de Copa del Rey que el tema ultras y demás también aquí a nivel nacional se ha calmado un poco. Quizás en otros países eso que tú comentas sí puede ser, pero yo en un evento de este calibre me costaría más verlo. Lo que me cuesta más adaptar este tipo de formato al fútbol sería en la Copa del Rey que tenemos ahora mismo establecida. Yo vería un formato de este tipo pero creando Ujú. otro torneo. Entonces al final sería un poco tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, que siempre decimos que se inventan torneos al final por un único tema que es el económico. Entonces en ese respecto a ello, pues perdería un poco la esencia de lo que nosotros queremos representar un poco, pero en cuanto a divertimento y expectación que puede generar, pues una vez concluida la temporada o llegados a mitad de temporada, si fuera la liga más corta, pues que los 8 primeros disputen en 4 días un torneo, que también te digo, adaptarlo al fútbol sería más complicado, ¿eh? Porque si nos centramos un poco en el equipo que ha ganado la Copa, que es el Baskonia, ha Sí. jugado viernes, sábado y domingo. ¿Tú te imaginas en fútbol jugar viernes, sábado y domingo? Se me intuiría No, muy, bueno, muy complicado. en fútbol eso no se puede, pero mira, es verdad que te compro primero lo que tú decías. Yo argumento lo de los ultras desde el punto de vista que el baloncesto en España no tiene ultras. O si los Hmm. tiene, no viajan de manera tan No, ruidosa y hay gradas de animación, pero tema ultras te diría que no claro. hay. Claro, es decir, el concepto ultra en baloncesto siempre nos suena más a Turquía, a Grecia, incluso en Serbia. algunos equipos de Italia, Rusia, pero no lo hay en baloncesto español. No ese concepto agresivo, violento, por lo menos, más allá de que haya gradas de navegación. Eso ayuda a que haya esa convivencia tremenda, familiaridad, hermanamiento brutal en la Copa del Rey de baloncesto. Eso es verdad. En fútbol esto es mucho más difícil, porque aunque tú quieras hacer no sé cómo decir, una estructura tremenda que evite en cuanto a seguridad la presencia de los ultras, que va a ser casi imposible de lograr, llegado al caso en el que tú no has vendido ninguna entrada a los ultras, probablemente muchos van a viajar, aunque solo sea para quedar con otros y pegarse a mamporros en cualquier lugar de esa ciudad, porque son así, porque a quien no tiene cerebro no le pidas tu lógica. Pero eso probablemente mancharía ya y generaría un problema a esa ciudad en concreto. Así que yo el gran problema que le veo en cuanto a esa sensación de amistad entre las aficiones es que en baloncesto sí que existe esto, porque no hay una rivalidad tan grande, aunque haya rivalidades, porque las hay, pero no rivalidades, siguen siendo más sanas, más frescas, más naturales, no condicionadas por todo lo que representa el fútbol en nuestro país. Desde ese punto de vista se erosiona mucho más. Así que ese es mi gran punto. El otro, de lo que tú dices del formato, es verdad que la Copa del Rey yo creo que sería imposible, porque además en fútbol gracias al formato actual de Copa del Rey nos encanta también y conseguimos otras cosas, como que haya clubes y que se democratice dentro de lo que no es democratizar, pero que más o menos haya protagonismo para equipos de divisiones inferiores. Pero quizá la Supercopa, Iker, yo sí que aquí lo veo. Sí, eso sí. 8 clubes de los que terminan la primera fase de la temporada, primera fase regular de la temporada, la primera vuelta, terminan los 8 primeros y juegan la Copa del Rey. Quizá no en 4 días, pero sí de lunes a domingo. 3 partidos. Sí, eso sí,
Pero, a Eso ver, podría. Imagínate Bilbao, tú que eres de Bilbao, imagínate San Mamés, con 8 aficiones de 8 clubes diferentes, jugando en San Mamés todos los partidos, o en San Mamés y en. Para que se pueda al mismo tiempo, en San Mamés y en Anoeta, por ejemplo, por decir algo. Juegan estos 8 equipos de lunes, miércoles y sábado y domingo, por ejemplo. Eso sería increíble. Yo eso sí que lo veo. Ahora bien, la parte que habría que eliminar es que tengamos nosotros los derechos y la conciencia sobre ese torneo, el dominio, y no sea de Arabia Saudí, de Qatar, ni nada de esto. sí, a ver, entiendo tu punto de vista, ¿eh? Y te voy a poner ahora quizás un par de pegas, porque es que al final el fútbol y baloncesto no tienen nada que ver, Claro, evidentemente. claro, estamos en un futuro utópico, vaya. Claro que sí. A ver, el tema de la Supercopa, yo esto sí que lo llevo intentando reivindicar siempre, desde que se hizo el nuevo formato, que si se jugara a nivel nacional, el atractivo sería mucho mayor. Es cierto que económicamente, pues para las arcas de la federación sería totalmente distinto, pero cuando queremos vender que el fútbol es de los aficionados, pues al fin y al cabo aquí queda bastante entrecomillado, cuanto menos. Y respecto a bueno, un poco lo que has mencionado, em, cierto es que lo que propones no estaría mal, pero es que según lo estabas comentando, ahí se me estaban viniendo ya futuribles temas a tener en cuenta si nos ponemos a ver un poco de cómo está montado el fútbol moderno hoy en día. Entiéndeme, lo que has dicho. Si tienes que coger 2 fines de semana, tal y como está el calendario, ahora mismo sería totalmente imposible. Asimismo, el tema del césped. ¿Tú crees que un campo de fútbol sería capaz de aguantar 7 partidos una semana? Entonces ya ahí empezaría el tema de la doble sede que has llegado a decir al final. Sí. Entonces habría que tener eso en cuenta también. Luego más cosas, claro, luego estamos con el dichoso descanso de las 72 horas, que pueda casar en el calendario que tenemos habitualmente de añadir una competición más. Al final son trabas, 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 que es un formato que a mí me encantaría tenerlo en el fútbol, semejante como podemos tener igual en rugby el Seis Naciones, que en un periodo de tiempo determinado pues podemos ver ese torneo, pero tal y como está montado un poco el fútbol, pues no podemos, porque después de los cambios de formato de las competiciones europeas, ya te salen chinchetas por todos lados. Más aún con la Copa del Rey y la Supercopa. En la Liga, a no ser que hubiera una reducción de equipos, también, porque en la ACB hay 18 equipos, si no me equivoco, y en la Liga hay 20. Bueno, sería disminuir 2 equipos, pero por ejemplo en Francia hace unos años disminuyeron la competición por esto, porque el calendario iba a quedar tan sobrecargado que al final pensaron un poco más en la salud de los futbolistas. Pero yo creo que si ahora mismo a nivel nacional, David, propones de reducir los equipos de la Liga, te caerían más críticas que elogios. Sí, sí, está claro. A ver, evidentemente el fútbol es fútbol, baloncesto, baloncesto, es casi imposible encontrar un punto más o menos que sirva a todas las partes, en formato y demás. Pero una de las cosas que me llama la atención, que por ejemplo los jugadores de baloncesto sí que pueden jugar 3 partidos seguidos, 3 días, y en fútbol no pueden jugar 2 cada 4, porque no se puede por convenio. Bueno, pues el baloncesto se lo saltó en base a crear un torneo mucho más especial y un torneo que ahora mismo es el más potente que A ver, tiene y el mira, baloncesto. David, yo te digo una cosa, esto es un canal de fútbol, pero quizás el fútbol en este aspecto, no sé si va a quedar muy bien lo que digo, pero quizás en este aspecto es el deporte más burgués que nos podemos encontrar. Sí, sí, claro, Entiéndeme, claro. porque Sí, las sí. condiciones del baloncesto al final es un recinto cerrado en el que el calor es muchísimo mayor que en un terreno de juego de fútbol. En fútbol sala más de lo mismo, en balonmano más de lo mismo. Entonces, muchos deportistas critican en este aspecto al fútbol de otros deportes, deportistas de élite, porque al final el fútbol es una actividad que está muy bien pagada y en comparación con otros deportes, todo el esfuerzo que llevan a cabo pues es bastante menor. Así Sí. que en esto yo creo que también tenemos que reflexionar un poco. Sí, a ver, es verdad que aquí entra pues toda la megaestructura que hay en el fútbol que se come a todo, devora todo y que al final también la exigencia, la presión, todo no se puede comparar con el resto. Pero dentro de lo que es este torneo, que es tan importante en baloncesto, pues se han saltado ciertas licencias, han tomado algunas de ellas para poder adecuarse a un torneo especial. Y yo creo que llevarlo a cabo en una misma ciudad, quizá una ciudad que tenga 2 estadios o algo así, pues sería estupendo. Yo creo que en una semana se podría hacer de lunes a domingo, insisto. Que el lunes se juegue las primeras eliminatorias, el miércoles, jueves la segunda y el Hmm. sábado y domingo las finales.
por ejemplo. Yo creo que se podría hacer. Claro, hay que poner muchísimo de parte de todos porque la jornada de liga previa habría que adelantarla entonces y que se jugara pues jueves, viernes o algo así para que se pudiera adecuar. Sí, o Evidentemente no es reducir, sencillo lo que reducir el estoy. campeonato de equipos. Claro, no es sencillo lo que estoy diciendo, pero elucubrando, imaginando una utopía sobre esa posibilidad, a mí me parece que O también, David, si otro tema. quisiéramos se podría. Otro tema. Y esto yo lo he pensado alguna vez y esto sí que me parecería más positivo. Porque claro, al final el calendario de ahora está supeditado mucho por el parón de selecciones. Pero puedes incluso tener, me refiero, seguir con las competiciones, quitando el campeonato doméstico, con unas ventanas tipo FIBA. Ahí quizás sí que puede tener algo más de luz verde o podría tener este proyecto que nos estamos aquí imaginando. Porque Sí. entiéndeme, si hubieran unas ventanas tipo FIBA con el parón de selecciones, porque es que, a ver, al final, si nos ponemos, las selecciones potentes podrían formar una selección muy, muy competente, independientemente de que los jugadores que disputan Champions y demás no estén convocados. Pero durante los parones de selecciones actualmente aplicados, es cierto que la liga tendría que detener, pero durante la semana la Champions podría seguir funcionando como nos ocurre ahora mismo con la Euroliga. Entonces, durante esas ventanas también serían internacionales jugadores que ahora mismo lo tienen mucho más complicado, de equipos más pequeños que no juegan competiciones europeas, y en ese aspecto pues podría ser incluso más próspero y poder adaptar algo de este tipo. Pero al final es un poco elucubrar por elucubrar. Sí, eso sí que es muy rocambolesco y le costaría más. Además, te digo una cosa, ojalá y el fútbol no cometa ese error que sí que ha cometido el baloncesto de los torneos Claro, claro, a europeos. ver, es que ese es el tema, ¿eh? Yo lo he visto Sí, también un poco desde el punto de vista positivo, pero en el sí, sí, baloncesto, pregúntale a todos la ha los roto. seleccionadores nacionales qué te opinan de esto. Claro, lo ha roto y que genera una Euroliga que es directamente una Superliga, en el que hay unas franquicias y no salen nunca independientemente del rendimiento que Es tengan. que Y que antes ahora era de un poco repente más laxo, incluso, de Sí, hecho, el sí, pero que finalista ya de la de liga entraba, repente. pero es que ahora es más complicado. Claro, de repente había que meter un equipo de París y se inventan un club allí. Hay que meter un equipo de Dubái y está jugando en la Euroliga. Pero es que estamos, o sea, es surrealista. Lo que le ha pasado al baloncesto, lo que le están haciendo es tremendamente surrealista de un deporte que a nivel europeo sí que se ha vendido totalmente al mejor postor y que para mí el hecho de que haya partidos de las selecciones que no puedan ir los jugadores importantes porque están jugando partidos de liga, de copa, de cualquier otro torneo de la Euroliga y no vayan con la selección, le quita una importancia tremenda. Y a mí me parece que al final todos se están erosionando y todos se están perjudicando. Así que ojalá el fútbol no haga eso. Pero es verdad que lo único bueno que tiene para mí el baloncesto en España es la Copa del Rey. Y la Copa del Rey es tremendo lo que genera, el interés que genera, la simpatía que además le tiene todo el mundo. Y francamente por eso creo que era el momento como para poder valorarlo después de haber ganado en el día de ayer Baskonia al Real Madrid. No sé qué pensar la gente. Es verdad que es un Nos ponen deseo aquí que un decimos, comentario de esto, ¿eh? sí, decimos en voz alta y es casi imposible, pero Francisco, ¿no? Dice, Sí, nos pone, el gran problema de este posible formato sería jugar tan seguido. Sí, 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 a sí, ver, eso lo hemos mencionado y que al final hay establecidos unos criterios de descanso que en otros deportes no los hay. Y a ver, yo evidentemente me encantaría tener algo así porque al final es que el campeón no te lo esperas porque siempre evidentemente los favoritos van a ser los equipos más importantes, pero en una competición tan reducida puede pasar cualquier cosa. claro, totalmente. Entonces nunca sabes y en ese aspecto sí que lo bancamos porque también tú ayer que estuviste, David, en la radio, pues imagino que conectaríais todo el rato con el tema de la final y todo Todo el lo que tema. escuchaste De hecho era... yo estaba en el mismo partido comentándole a la vez el partido del Celta y se estaba llevando todo el protagonismo en la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Es así. O sea, Claro. no hay más. Es el día grande del baloncesto en España. Casi me atrevo a decir que la competición más ejemplar de todas las que tenemos en el baloncesto europeo y desde luego que se lo merece. Y además, mira, si lo lleváramos al fútbol, volveríamos a tener ese sentimiento de primero de algo especial creado nosotros mismos y segundo, la posibilidad, la esencia de la sorpresa, como tú decías, Iker, que es algo que probablemente hemos perdido mucho por el camino con los últimos formatos, que cada vez está más difícil de acceder y que probablemente este formato sí que te lo da. Y desde luego que eso, el hecho de que un equipo que esté peleando primero en liga para que en la primera fase ya tenga el estímulo de tener que apretar desde el Claro. inicio, porque si quedan entre los ocho primeros, eso mejoraría la propia liga española, con lo cual creo que Y se otro tema también. encontrarían,
Sí, sí, claro, se encontrarían otros puntos de interés enorme que creo que revitalizaría también el campeonato nacional. Así que era Digo, lucubrar, no, no, era David, que quería jugar. mencionar un tema más, que también Sí, hemos visto que a nivel nacional, a nivel de infraestructuras, ha mejorado todo muchísimo, porque ahora mismo sí, todas las ciudades quieren tener un pabellón que sea susceptible de poderse disputar la Copa del Rey, porque saben el sí. evento que es y lo que generaría para ellos. Entonces, bueno, imagino que habrás visto imágenes del Rocha Arena por fuera. Sí, no he Lo que estado, han, pero lo tengo que, muchos amigos allí y me dicen que es increíble. O lo sea, que han sí, claro. montado a nivel de baloncesto en Valencia ahora mismo es una locura. Aparte de que Sí, están que apostando además, muchísimo por el equipo, pero... claro, y encima tiene una acústica tremenda que le va a servir para pues poderse llevar a grandes artistas directamente también allí Claro, a claro. Valencia. Es decir, que es un proyecto global de la propia ciudad para mejorar todo en ese sentido. Me parece tremendo y es verdad que no he podido ir, pero que me han hablado, tengo muchos amigos allí en Valencia y alguno ha ido y me ha hablado maravillas de este lugar. Yo vengo de estar hace un año y pico en el Madison Square Garden, que es mítico de Estados Unidos, y es brutal, sí, pero ojo. Que ya este tipo de nuevas infraestructuras en España también están a la altura, no tienen el magnetismo de NBA, Proporción pero a habitante un nivel, poco. no, pero a nivel tecnología lo tiene, Hombre, ¿eh? claro, sí, 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 sí. A ¿Pero qué nivel estuviste viendo tecnología un y a partido de la nivel... NBA? Sí, sí, claro. Y además viendo un concierto también de mi grupo favorito, que es Incubus, ya lo digo por aquí. Las dos cosas. Así que, y en el Palacio de los Deportes de Madrid, por ejemplo, Sí, el Wizzing, que ahora se llama Movistar Arena, ¿no? nuestra arena, es Esta tremendo publicidad también. la tendremos que cobrar, ¿eh? Sí, deberíamos. Sí, sí. Bueno, lo tenemos como asignatura pendiente, el mejorar en el sentido patrocinadores. Así que, pero bueno, lo que queríamos sí que en el fondo es elucubrar, porque imaginamos algo muy bonito y utópicamente aquí hemos jugado a si sería posible trasladar el formato Copa del Rey baloncesto a Copa del Rey de fútbol.